Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Sebastián Orozco La Bastida. Hoy voy a exponerles sobre la unidad 5, elementos finales de control, de la materia de instrumentación y control. Empezamos con el punto número 1, que es el 5.1, generalidad y tipos de elementos de control. Stephen Robbins define el control como un proceso de vigilar las actividades para cerciorarse de que se desarrolla conforme se planearon y para corregir cualquier desviación evidente. En tanto, James Stoner manifiesta que el control administrativo es un proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Aquí nos indica que pues entre estos dos personajes tienen diferente tipo de pensamiento sobre el control, pero el control vamos a ver de qué vamos a hablar nosotros. Las válvulas de aislamiento lineal son aquellas cuyo movimiento del eje se realiza de forma vertical desde arriba hacia abajo para la acción de cierre y abajo hacia arriba para la acción de apertura. Se caracterizan por ser movimientos de cierre y apertura lentos y accionados por volante multivuelta. Aquí pues se nos indica cómo son las válvulas de aislamiento y qué función tienen. Todo esto nos indica que son sencillas de utilizarse para un buen control y que cuánto flujo debe de ingresar por esa válvula. Las válvulas lineales. Las válvulas de aislamiento lineales son aquellas cuyo movimiento de eje se realiza de forma vertical desde arriba hacia abajo para la acción de cierre y de abajo hacia arriba para la acción de apertura. Se caracterizan por ser un movimiento de cierre-apertura lento y accionados por volante multivuelta. Aquí podemos ver la válvula lineal. Aquí nos dice que de arriba hacia abajo se cierra. Aquí está una compuerta que al girar el volante se va a deslizar hacia abajo, haciendo que pues se cierre y no continúe el flujo. Y se da al contrario para abrirse, ya que pues tiene dos sentidos, nada más dos sentidos. Válvulas rotativas. Las válvulas rotatorias o válvulas rotativas es un equipo que permite dosificar materiales en polvo. Esta puede ser utilizada regularmente en silo, en tolvas, en bandas sin fin, mezcladoras, transportes helicoidales, colectores de polvo, entre otros. Aquí nos da unas funciones de esta válvula. Aquí podemos ver por dónde entra, por dónde sale, el control que nos da en esta imagen. Las válvulas de apertura rápida. En las válvulas con características apertura rápida, el cual aumenta rápidamente con una pequeña variación en la posición al comenzar a abrirse la válvula. La selección de la característica inerte más adecuada de la válvula de control depende del proceso y las condiciones de funcionamiento de la planta.
Aquí nos dice que dependiendo del trabajo que se ve a usarse, nos va a permitir esta válvula. Si es necesario tener esa válvula en una tubería donde es necesario el cierre rápido, es este tipo de válvula de apertura rápida. Demasiado sencilla. Las válvulas isoporcentuales realiza la función de variar el caudal del fluido de control, que modifica en su vez el valor de la variable medida, comportándose con un orificio de área continuamente variable dentro del bucle de control. Tiene tanta importancia como el elemento primario transmisor y el controlador. El obturador es quien realiza la función de control del paso del fluido y actúa en la dirección de su propio eje. Obturador isoporcentual. En el obturador con características isoporcentuales, cada incremento de carrera del obturador produce un cambio en la cual es proporcional al caudal que fluye antes de la variación. Aquí nos explica cómo funciona. Aquí tenemos una pequeña imagen de cuál es el movimiento de esta válvula y el funcionamiento. Aparte del funcionamiento, nos da las especificaciones de qué lado gira, qué lado cierra, abre. Válvula de solenoide, típica de acción directa, normalmente cerrada de dos vías. La válvula de solenoide es un dispositivo operado eléctricamente y es utilizado para controlar el flujo de líquidos o gases. Es en posición completamente abierta o completamente cerrada. A diferencia de las válvulas motorizadas, las cuales son diseñadas para operar en posición moduladora, la válvula de solenoide no regula el flujo, aunque pueda estar siempre completamente abierta o completamente cerrada. La válvula de solenoide puede usarse para controlar el flujo de muchos fluidos diferentes, dándole la debida consideración a la presión y temperatura involucrada, la viscosidad del flujo y la adaptabilidad de los materiales en uso en la construcción de la válvula. Pues aquí se nos dice que esta válvula es muy utilizada y se puede usar, claro, en cualquier trabajo o materia, dependiendo el trabajo. Ahora continuamos con la 5.2, actuadores y servomotores. Actuadores o servomotores empleados para las válvulas. Servomotores hidráulicos. Los servomotores consisten en una bomba de accionamiento eléctrico que suministra fluido hidráulico a una servoválvula. Los servomotores hidráulicos se caracterizan por ser extremadamente rápidos, potentes y suaves. Su costo es elevado, por lo que solo se emplean cuando servomotores neumáticos no pueden cumplir con las especificaciones de servicio.
En la figura B7 se muestra una válvula que aquí la tenemos. Aquí está nuestro servomotor hidráulico. Servomotores eléctricos. Aquí tenemos una imagen de ellos. La estructura de un actuador eléctrico es simple, ya que solo requiere de energía eléctrica como fuente de poder. Es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre el fuente de poder y el actuador. Existen dos tipos diferentes de servomotores eléctricos: los dedicados al control del clima, calefacción, ventiladores y aire acondicionado, y los proyectados para el control industrial. Los primeros se caracterizan por su poco par y por el tiempo largo de accionamiento, 1 minuto, mientras que los segundos disponen de un par elevado y un tiempo de accionamiento rápido de 10 a 60 segundos. Aquí en la figura B8 pues podemos ver cómo se muestra la válvula de actuador eléctrico. Servomotores neumáticos. Aquí podemos ver los servomotores neumáticos, cómo está. Aquí este es uno y acá se nos dice cómo está empleado, cómo funciona. Los actuadores neumáticos de la figura B9 constan básicamente de un diagrama, un vástago y un resorte. Lo que se busca en un actuador de tipo neumático es que cada valor de la presión recibida por la válvula corresponda a una posición determinada del vástago, teniendo en cuenta que gama usual de presión es de 3 a 15 libras sobre pulgada cuadrada. En la mayoría de los actuadores se selecciona el área del diafragma, la constante del resorte, de tal manera que un cambio de presión de 12 libras sobre pulgada cuadrada produzca un desplazamiento del gas vástago igual al 100% de total de la carrera. Y esto sería todo por hoy.